con su temor reverente, pido a mi Padre, Melquisedec, en el nombre de mi Santa Madre, Cristo Lisbeth, que este testimonio sea del agrado de ustedes, que sea de edificación para todo aquel que lo escuche, para todo aquel que aun estando dentro del pueblo de Dios, sea tentado por la duda, para todo aquel extranjero que desconozca las maravillas que ustedes hacen. Y si este testimonio es escuchado por las vírgenes insensatas, que ellas puedan reconocer la majestuosidad y el poder de mis padres celestiales, Melquisedec, Lisbeth, y volver a casa. Si hay justicia del cielo en mi petición, que se haga su soberana y perfecta voluntad. Amén. Aleluya. Un saludo muy afectuoso a todos los santos ángeles de Melquisedec Lisbeth, mis hermanos espirituales en las naciones, quienes día a día visten de lino fino con sus acciones a nuestra santa diosa y madre, Cristo Lisbeth. Querida amiga y santa madre, Cristo Lisbeth, antes de empezar con mi testimonio, le diré que en mi vida hay un parteaguas entre quien fui y en quien me convertí desde el preciso día en que la escuché hablar en Humaná. Su elocuencia y su sabiduría del cielo de Dios me trepidaron hasta la médula misma de mis huesos. A partir de aquel día ya no vivo yo, mas Cristo Lisbeth vive en mí. Amén. Aleluya. Yo no provengo de una familia del sistema religioso, más bien vengo de una familia convenencieramente religiosa. Así entenderá que mi información sobre Dios fue muy limitada, aunque desde niña sentí un sincero deseo por buscar las cosas de Dios. Mis padres me educaron en un colegio católico y yo creí cada palabra que mis superiores religiosos me hablaban sobre Dios. Cosas tan inverosímiles y fantasiosas que aún a mi corta edad me resultaban difíciles de creer. Mas como se trataban de enseñanzas sobre Dios, eran incuestionables. Y yo no estaba allí para preguntar, sino para aceptar lo que estaban enseñándome. Éramos un grupo de 6 amigas que nos queríamos mucho. Una característica común entre nosotras era que o éramos la última hija, o éramos hijas únicas, o no teníamos otra hermana. Ese patrón de hija solitaria nos unía. Cuando llegamos a los 14 años, cada una de ellas empezaron a traspasar la línea de la relación con sus enamorados. Yo no lo sabía, mas notaba sus cambios, calladas, ausentes, casi no reían, depresivas, lloraban fácilmente. Nos reunimos para platicar de lo que estaba sucediendo y para sorpresa mía, todas comentaron que habían perdido su virginidad con sus enamorados, de una u otra forma, pero todas en la misma situación. 3 de ellas confesaron que no querían hablar de eso con nadie porque se sentían sucias y despreciables. Las otras 2 estaban asustadas, pero no sentían culpa, tenían miedo de estar embarazadas y de que sus padres las corrieran de la casa. ¿Qué hacemos?, me preguntaron. Yo, que apenas podía hablar, después de escucharlas me eché a llorar. No sabía qué contestar. ¿Y qué podía decir yo? Una adolescente al igual que ellas, con la diferencia que yo no había estado con nadie. No lo sé, les dije, supongo que tendrán que casarse con ellos. A coro contestaron, no. Dijeron no estar enamoradas de ellos, mucho menos quererlos para esposos y truncar sus vidas. Esas pláticas duraron semanas enteras. No teníamos ninguna guía. No sabíamos a quién preguntarle. Estábamos solas. Yo oraba pidiendo a Dios una respuesta sobre lo que debían mis amigas hacer, pero esa respuesta nunca llegó. Hasta que un día dije, vamos a hablar con el padre Juan José para que él nos guíe.
Ellas aceptaron y dijeron, habla tú primero con él y explícale lo que sucede. ¿Yo? ¿Cómo así? Pero si yo no estoy en el problema, las del problema son ustedes. Y después de horas de convencimiento, acepté con la condición de darle los nombres de ellas y decirle la verdad de que yo no estaba en esa situación de ellas y que si él quería recibir al grupo, ellas irían, condición que ellas aceptaron. Este padre había sido transferido de la cadena de los colegios y venía de España. Era mayor, como unos 68, 70 años, siempre estaba sonriente y desgarbado, nada le preocupaba. Nunca nada es tan grave, todo tiene solución en Dios, era su lema. Era descuidado en su aspecto personal. Nosotros por reglamento del colegio nos confesábamos los miércoles para estar libres de pecado y así limpias poder comulgar en la misa de los viernes. Aproveché el momento en que estaba en el confesionario para pedirle la cita al padre Juan José. Llegó el día de la cita y yo estaba tan nerviosa que me sudaban las manos, los pies, la cara. Era una situación tremendamente estresante. No podía hablar, empecé a llorar y él me calmaba hasta que finalmente le comenté lo que pasaba. ¿Eso es?, me preguntó y se echó a reír. ¿Por esto lloras? Nunca nada es tan grave, todo tiene solución en Dios, me dijo. Esto es lo que van a hacer tus amigas. Diles que tener sexo con sus enamorados no tiene nada de malo, pero antes del acto sexual, ambos van a orar al ángel de la guarda de cada uno y le van a pedir permiso para tener la relación sexual. Y si no quieren embarazarse, diles que se cuiden nada más. Yo me quedé perpleja de lo que estaba escuchando y solo atiné a preguntar, y después de pedir permiso, ¿cuánto tiempo tienen que esperar la respuesta del ángel de la guarda? Nada, me dijo, con su acento español. Piden permiso y de inmediato lo pueden hacer. Y si les gusta otro muchacho, no el mismo con el que se acostaron, solo tienen que hacer la oración del ángel de la guarda de ellas para que se comunique con el ángel de la guarda del muchacho que les gusta para que se les acerque y aplican la misma receta que ya te di. Salí de allí tan impresionada por lo que me había dicho, pero como representaba una autoridad religiosa para nosotros, debía repetir sin fallar cada palabra de su respuesta. Así lo hice. Cuando me encontré con ella, repetí cada palabra que este representante me dijo. Por supuesto que todas se sintieron aliviadas de sus pecados. Y ahora no solamente podían estar con quien quisieran, sino que tenían la licencia divina otorgada por el Padre Juan José. Mas como usted lo dice, mi Santa Madre Cristo Lisbeth, la paga del pecado es la muerte. Eso mismo pasó con este grupo. Con el pasar de los años, 2 de ellas se prostituyeron, las otras tuvieron abortos múltiples antes de los 15, alcohol, droga, libertinaje y el desenfreno llevó al grupo a la perdición. Me dolió tanto ver cómo se perdían mis compañeras y amigas, que el día que supe que murió ese cura, pensé, qué bueno que ya no está para autorizar la perdición de ninguna otra vida. Pasaron muchos hechos desafortunados en mi vida, cuando aún no cumplía 16 años. Mi mundo se puso de cabeza y por mucho tiempo me pregunté, ¿dónde está Dios? ¿Por qué las cosas cambiaron en 180 grados repentinamente? Todo suponía ir bien y no fue. ¿Y por qué el Dios de mi fe, a quien le oraba con la sinceridad de mi corazón, no respondía a mis oraciones ni me daba la luz para entender razones de todos estos cambios? Todos estos acontecimientos me decepcionaron profundamente del catolicismo. Entonces decidí apartarme de la Iglesia católica, apostólica y romana. Me alejé de esa religión, aunque en mi corazón estaba segura de que debía existir un Dios de justicia, y empecé mi búsqueda en otros lados.
Pasé por muchos lugares tratando de encontrar a Dios, así que estudié con los Testigos de Jehová, con los Hare Krishnas. Empecé a leer la Biblia con mis hermanos mellizos que eran pentecostales, pero honestamente sus vigilias, histeria y prácticas se me hacían un tanto ruidosas y lejos de otorgarme la paz que buscaba, me intimidaban, pues yo no sentía ninguna de las sensaciones que ellos describían. Y si antes pensaba que Dios no me había amado por todas las cosas horribles que ocurrieron en mi vida, cuando mis hermanos menores me ministraban, haciendo un desplegado de todo ese mundo de sensaciones que yo no percibía, más me convencía de que Dios no estaba conmigo. Decepcionada del catolicismo y de todas las demás religiones en que yo busqué a Dios sin resultados, finalmente en mi búsqueda llegué a México. En México estudié medicina homeopática y trabajé con pacientes por muchos años. Gracias, amados padres Melquisedec Lisbeth, por haberme dado la oportunidad de estar cerca de tantos y tantos pacientes que desarrollaron mi compasión y el entendimiento del dolor del prójimo. Y es en México en donde encontré el budismo tibetano. Para el mundo occidental, hace más de 30 años, el budismo ya prometía el equilibrio mente-cuerpo que ninguna religión ni cercanamente proponía. Y me explicaba de una manera convincente el porqué de todo lo que hasta entonces había tristemente experimentado. Entonces me quedé por más de 28 años en la práctica de esa filosofía. Estudié, practiqué y creí en el budismo con todo mi corazón durante todos esos años y me hice oficialmente budista. Tomé refugio, tuve maestro raíz. El maestro raíz es un gurú cuya función era guiar en el camino al discípulo. Y una vez creada la liga kármica, renaceríamos por todas nuestras siguientes vidas hasta llegar a la iluminación. Esto suena fácil, pero no lo es. Había que hacer muchas prácticas, repetir miles de mantras en los retiros y, por supuesto, aprender tibetano para realizar los cantos y alabanzas. Y todo lo hacía con la fe puesta en las enseñanzas de Buda. Mas siempre hubo algo que me sacaba de concentración. Una vez que me sentaba en mi cojín, adoptaba los 7 puntos de Vairocana, respiraba para calmar la mente y entrar en la meditación. Mas una vocecita femenina me hablaba bajito en mi oído derecho. Esa voz me decía: Paulina, tú no debes estar sentada aquí buscando a Dios. No es aquí donde lo vas a encontrar. No es esto lo que estás buscando. Tú necesitas un Dios al que le pidas y te conteste. Eso no va a pasar aquí. Yo me sorprendía de escuchar esta voz y lo comentaba con mis maestros de budismo, con mis compañeros que llevaban años meditando, incluso con meditadores que nos visitaban de otras partes del mundo, pero siempre obtenía la misma respuesta. Tienes que concentrarte más. Debes dedicar más tiempo a respirar y a calmar tu mente. Esa vocecita no existe, es solo una parte de tu conciencia, lo que denominan la parte observadora de la mente, porque tu mente no está en calma. Y yo practicaba, y por más que practicaba, la vocecita iba conmigo a todos lados. Se sentaba conmigo en el cojín, me acompañaba a los retiros, me hablaba durante las enseñanzas que tomaba con los maestros. A todos lados iba conmigo. Y pues ya, cansada de escuchar las mismas respuestas, decidí no comentar más sobre esa compañera inseparable que no me dejaba meditar. En México fui muy activa en la Gompa. Fui asistente de la dirección, trabajé enseñando a los nuevos alumnos a respirar, a meditar y a estudiar textos búdicos. Después de mi divorcio con el padre de mis hijos, emigré a Estados Unidos. Sin embargo, continué en el budismo y me congregaba en una Gompa en Florida.
siempre fiel y observadora cuidadosa de todas las enseñanzas que había aprendido por tantos años. Aquí estuve como directora de prácticas budistas, llevando los preparativos, los calendarios, las ofrendas, las alabanzas, etc. En la Gompa siempre hay cosas que hacer y esas las hacía yo. Hace poco más de un año tuve un sueño. Yo estaba dentro de un lugar esperando que ingresara un miembro de la Sangha tibetana, pues me encontraba en postura de reverencia, cuando de pronto veo entrar al Lama Thupten Geshe, acompañado de su asistente personal. En mi sueño me sorprendí, porque este lama murió en 1984 y lo conocí a través de sus múltiples publicaciones de libros. De pronto su asistente se acerca como buscando algo y le dije: lo que sea que Lama Geshe necesite, por favor, avíseme que yo lo ayudo. Él se retiró de mi lado y se acercó y le dijo algo al oído a Lama Geshe. Entonces Lama me hizo la señal para pasar por lo que era como un pequeño puente donde habían banderas y cortinas tibetanas. Yo tenía que caminar obligada para pasar ese puente y pasar al lado de Lama Geshe para salir de ese lugar. Y así lo hice. Yo pasé por debajo de las banderas de bendición y cuando estuve a su lado, él tocó mi coronilla con sus 2 manos y me decía: muy bien, Paulina, vas muy bien. Y mientras decía esto, él crecía en su tamaño y se hacía más alto y más alto hasta que casi ya no pude verlo y de pronto me desperté. Llamé por teléfono a quien era mi maestro raíz. Le comenté mi sueño, a lo que él se alegró tanto y me dijo: soñar con cualquier miembro de la Sangha ya es un buen augurio, mas soñar con Lama Geshe es tremendamente extraordinario. Este sueño significa que vienen cambios a tu vida. Algo grande te va a suceder, sobre todo en el área espiritual. Yo pensé: no, por favor, ya con los cambios de mis hijos era suficiente. Y se lo dije: no más cambios, Geshe-la. Él dijo: no temas, lo que viene es un salto espiritual enorme para ti. Mientras esto pasaba en mi vida, mis hijos se hicieron adolescentes y entraron en etapas muy complicadas en esta sociedad que les ofrece la perdición revestida de belleza y placeres temporales. Recuerdo que estaba muy descorazonada por esta situación porque ambos pasaron por el mismo problema al mismo tiempo y eso era algo demasiado pesado para mí. En mi desesperación pedí una cita personal con la monja residente de la Gompa a la que pertenecía y le platiqué mi situación. Ella me miró y me dijo: déjalos que toquen piso, déjalos que sufran sus consecuencias y se arrastren por el suelo, que no tengan que comer, que vivan en la calle y cuando estén en el suelo, ellos mismos te pedirán ayuda. Entonces entras a ayudarlos, pero no antes. Sus palabras dolieron más que la situación de mis hijos. Y ahogada en llanto, apenas le contesté: ¿y dónde quedó la compasión de la que hemos hablado por tantos años en el budismo? ¿Y dónde está el entender el dolor del prójimo? ¿Qué pasó con eso? Dejarlos que toquen suelo para mí significa que ellos están al filo de un precipicio y yo, en lugar de salvarlos, les doy un empujoncito para que terminen de caerse. No puedo hacer eso, le contesté y me retiré. Salí de allí peor que cuando llegué, porque no solo me regresé con el dolor de la situación de mis hijos, sino con el defraudo de entender que aquella compasión de la que tanto había hablado y aprendido por años funcionaba muy bien en el papel. Pero cuando se trataba de hacer la práctica, no era alcanzable. Era más una utopía que una realidad. La base de la práctica budista se acababa de caer en pedazos, como un dios de barro, de cuerpo entero,
que se desmorona implacablemente delante de mí. Después de eso no volví a sentarme en el cojín de meditación. Retiré todas las sadanas, las alabanzas que hacía como parte de mi práctica. Dejé el budismo a un lado y me alejé de sus prácticas. Además tomé todas las estatuas e imágenes que por años había coleccionado, como las sadanas, literatura y todo lo que se relacionaba con el budismo. Lo empaqué y lo doné. Dejé entrar en mi mente pensamientos de temor por mis hijos, pensamientos pesimistas, de vergüenza, y me sentía tan desolada que no demoró mucho el enemigo en regresarme a la reflexión de que Dios no existía y que no estaba en ningún lado, no por lo menos por donde yo lo había buscado. Y yo me decía, si existe Dios, yo no soy de su agrado, yo no soy hija querida o favorita suya. Exactamente allí, cuando terminaba esa reflexión depresiva, empezaba el pensamiento de suicidarme. Suicidarme ofrecía una salida rápida, definitiva, que pondría fin a tanto sufrimiento. Le confieso, amada Madre Cristo Lisbeth, seguí como hasta entonces lo había hecho. Seguí a esos dioses ajenos, me fui detrás de ellos. Lloraba tanto que ya no distinguía el día de la noche, no sabía si era un día oscuro o una noche clara. Tal era mi depresión que los días se empataban el uno con el otro sin fin. Hasta que una tarde, de regreso a casa, me sorprendí estacionándome frente a una tienda de armas. Tenía la intención de comprar un arma para dispararme en la cabeza y terminar con todo lo que me agobiaba esa misma noche. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el parqueo de esa tienda mirando la puerta, pero lo que recuerdo es que me desperté como de un sueño y me sorprendí de ver hasta dónde había llegado. Me fui a casa y me dormí. Esa misma noche me contactaron unas amistades que hice en Cancún 30 años atrás y me hablaron de la Biblia, me presentaron con un pastor amigo de ellos y a los pocos días estaba yo estudiando la Biblia con un programa de la iglesia a la que ellos pertenecían. Me comuniqué con mi prima muy querida, Verónica, a quien invité a visitarme. Cuando me comentó que mis tíos de línea materna, los Mackenzie, vivían acá, en Luciana. De inmediato le pedí sus números para contactarlos, pues tenía años de no verlos. Ella me dijo que les consultaría para ver si ellos querían hablar conmigo, y esperé. A los pocos días recibí una llamada de un número desconocido. Era el santo ángel de Melquisedec Lisbeth, mi tío Javier Mackenzie. Tremenda y grata sorpresa fue para mí escucharlo, y empezamos a contactarnos por WhatsApp. Lo mismo con mi tía Greta, que vive en New York. Yo que había aceptado a Cristo en mi corazón, estaba rebosante de alegría y quería compartir con ellos el gozo que me daba estudiar la palabra de Dios. Mi tía Greta, que está en el sistema religioso, estaba feliz por mí y teníamos largas pláticas sobre tópicos de las Escrituras. Con mi tío Javier, las cosas eran diferentes. Él siempre era mesurado en sus respuestas, objetivo y me escuchaba sin hacer eco de mis comentarios, más que esporádicamente. Yo por mi parte había ingresado a un grupo de estudio de la Biblia online de la iglesia que está cerca de mi casa y continuaba con mis estudios bíblicos con el pastor vía online desde México. Me llamaba la atención la forma en que mi tío Javier hablaba de la palabra. Un día mi tío Javier me mandó un saludo que nunca había escuchado, en el cual al final me decía, en el nombre de mis padres, una palabra inaudible para mí, y aunque lo hubiera entendido, no sabía a qué se refería. Comenté con el pastor y él también la escuchó. Me dijo, tu tío dice Melquisedec. Ese es un nombre con el que también se conoce a Dios. Es como Jehová, Yahweh, etc. Nadie en particular. Mas ese nombre
creó en mí una enorme curiosidad. Escuché muchas veces el audio y estaba convencida de que el nombre que mi tío mencionó no era nada más Melquisedec, y se lo dije al pastor, a lo que contestó: es Melquisedec, no tiene mayor importancia. Yo tenía mis dudas, pero no sabía cómo preguntarle a mi tío, así que le pregunté a mi tía Greta si mis tíos pertenecían a la misma iglesia que ella. Ella me contestó que no, que ella para nada cree en las cosas que mis tíos creían. Yo le había pedido a mi tío Javier que oráramos juntos por la situación de mis hijos. Y él me dijo que sí, también le había pedido que estudiáramos la palabra juntos, ya que él tenía mucho conocimiento de la Biblia. Y me dijo que sí, que lo haríamos. Pero el pastor me dijo que le preguntara en qué iglesia se congregaban ellos. Y mi tío me dijo: toma tu Biblia y vamos a revisar unos versículos que te quiero mostrar. Así lo hice y lo primero que vimos fue Génesis 1, 26 y 27. Y analizamos la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Esto demostraba que eran dos creando y la imagen y semejanza era de hombre y mujer, no de hijo y padre. Luego fuimos a Levítico 4:32, en donde vimos sobre las ofrendas por el pecado y me mostró que el cordero debía ser hembra, sin defecto. En Levítico 27:2-4 me mostró que el pago de los 30 ciclos no era el pago que se tiene que hacer por un hombre, sino por una mujer. Por lo tanto, el pago que recibió Judas Iscariote al traicionar a Cristo no fue por un hombre, sino por una mujer. Tomando la referencia bíblica de 1 Corintios 15, mi tío Javier me habló de la inmortalidad y la incorrupción en este mismo cuerpo que no necesita morir para después alcanzar la inmortalidad, porque entonces dejaría de ser mortal y ya no se cumpliría la escritura ni la condición. Yo nunca había escuchado cosa parecida, así que le pregunté: ¿a qué iglesia asistes? Rey de Salem, me contestó. Y mientras él hablaba, yo hacía Google y encontré una información que me dejó en shock. Esa misma noche le dije que no podíamos seguir en contacto, dado que creíamos en dioses totalmente diferentes, que yo era cristiana, a lo que me contestó que él también lo era, porque creía en Cristo Lisbeth, que es la manifestación de Dios. Y me dijo: para terminar esta conversación, te diré lo que dijo Gamaliel a los fariseos cuando estaban enjuiciando a los apóstoles, como lo dice en Hechos 5, 34-39. Paulina, no vaya a ser que te encuentres contendiendo con Dios. Yo le cerré el teléfono y lo bloqueé de todos lados. Le mandé un screenshot al pastor y le dije que ya sabía a dónde mi tío pertenecía. Él me contestó: él pertenece al anticristo. Y yo le dije: ¿y qué es eso? Ellos están contra Cristo Jesús. No es bueno que te asocies con ellos. La palabra anticristo para mí no significaba nada. La entendía, pero hasta allí. No tuve ningún pensamiento en contra ni a favor. Me sentía confundida. Apenas había empezado un par de meses a estudiar la Biblia y de pronto todo esto no podía digerirlo. Le pido perdón, Santa Madre. Me turbé al saber de usted, porque había mucho que no entendía. Todo lo dicho por mi tío era tan nuevo y revolucionaba mi pensamiento que no podía aceptarlo fácilmente. Esa misma noche me sentí tremendamente enferma. Caí en un cansancio extremo y a los 2 días estaba en el cuarto de emergencia ingresada por COVID-19. Yo le pregunté al pastor: ¿qué hacer en estos casos? Me dijo: hay que orar por tu tío y por todos ellos para que regresen al buen camino. Y así lo hacía con la fe de mi corazón. Hacíamos altares de oración pidiendo por mis tíos para que sean alumbrados en la verdad y que regresen a este lado, al buen camino. Pero por más que orábamos, no veía que pasara nada. Y un día le dije: pastor,
Por más que oramos, no veo que pase nada. Me dijo, las cosas toman su tiempo. Habrá que esperar y seguir orando. Con el pasar de las semanas me di cuenta de lo intolerante que fui al no aceptar o por lo menos escuchar en lo que mi tío creía. Así que decidí llamarlo y pedirle perdón. Esa mañana, después de estudiar la Biblia con el pastor, le dije, he decidido llamar a mi tío. ¿Por qué? Me dijo. Porque me he dado cuenta de lo intolerante e inmadura espiritual que he sido con él. En lugar de cortarlo, debí pacientemente hablar con él, respetar su creencia y no lo hice. Para nada fui paciente y comprensiva. Él me dijo, haz lo que dicte tu corazón. Y eso mismo hice. Desbloqueé a mi tío y lo llamé esperando que me conteste. Y él contestó, contento de escucharme, como es él. Le pedí que me perdonara por haber actuado tan inmaduramente y él fue muy comprensivo. Conforme el tiempo pasaba, yo tenía dudas sobre lo que habíamos hablado aquel día, porque muchas cosas quedaron rebotando en mi mente. Cristo era una mujer, la inmortalidad que podríamos lograr, la vida eterna que podemos obtener sin morir y en este mismo cuerpo. Así que poco a poco fui haciendo mis preguntas y mi tío respondía. Un día, hablando de la venida de Cristo, yo le pregunté, ¿cuándo vendrá Cristo? Él me dijo, ya vino y está entre nosotros. ¿Cómo? Le dije, ¿está viva? Dijo, sí. Recuerdo que estaba recostada en mi cama y brinqué a ponerme de pie. Ya lo llamo, tío, le dije. De inmediato hablé con el pastor y le dije que dejaría en stand-by mis estudios bíblicos y lo mismo le dije al grupo de estudio online. Cuando paré con ellos, regresé con mi tío Javier y le dije, ahora sí, tío, retomemos la plática de Cristo. Él con su paciencia me explicó muchas cosas y revisamos los textos bíblicos sobre cómo vestir este cuerpo mortal de incorrupción. Todo lo que está en 1 Corintios 15. Y al día siguiente me envió el video, Vestimentas de incorrupción e inmortalidad, de usted, Santa Madre Cristo Lisbeth. Fue entonces que la conocí, por primera vez la vi y la escuché. Mientras más la escuchaba, más sentido me hacían sus palabras. Su explicación era tan sencilla, pero tan clara, tan verdadera y convincente, que pasé una semana escuchándola varias veces al día, cada vez que podía. Mientras usted hablaba, yo pensaba, estoy recibiendo una explicación de cómo conseguir la vida eterna de boca del mismo Cristo. ¡Qué extraordinario! ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! Habían pasado 8 semanas después de mi contagio con COVID-19 y regresé a trabajar. En un movimiento complicado, moviendo a un paciente de más de 500 libras, me lesioné la espalda. Esto me puso por 5 días en el hospital. Aquí fue cuando por primera vez en mi vida probé la morfina. Me inyectaron morfina para controlar el dolor y me desperté con la sorpresa de que no podía caminar. Sola en esa cama de hospital, pensando qué hacer, y decidí hablar con mi tío Javier para dejarlo a cargo de mi Willy, para que si yo entraba en una circunstancia por la que perdiera mi capacidad cognitiva, él pudiera autorizar en mi nombre cualquier procedimiento quirúrgico. No recuerdo en qué momento del día me llamó y como pude se lo comenté, a lo que él contestó: prueba a mi Dios, prueba a nuestra Madre Cristo Lisbeth, pidamos juntos a nuestro Padre Melquisedec en el nombre de nuestra Madre Cristo Lisbeth por tu recuperación. No tienes nada que perder, pide. Yo prefiero que pidas y que ellos contesten en lugar de firmar ese documento. Deja de hablar contrariamente a la sanidad. Pide en fe que te recuperarás. Aunque estaba sedada, sus palabras me inyectaron energía y esperanza.
aunque pensaba probar a Dios, pero ¿cómo así? Se me hacía irreverente el pensarlo, pero la seguridad de mi tío Javier me hacía reconsiderar esa idea. Así que oramos juntos. Y al tercer día me paré de la cama y empecé a caminar con una caminadora por la habitación. Para el quinto día ya caminaba prácticamente sola, sin ayuda de nada ni de nadie. Mi recuperación fue contra todo pronóstico. El grupo de neurólogos que antes me habían dicho que mi caso estaba para cirugía, al verme caminando, se quedaron callados y dijeron: sea lo que sea que usted está haciendo, sígalo haciendo, porque está funcionando. Amén, aleluya. Toda la honra, la gloria y el reconocimiento sea siempre a ustedes, mis reyes de Salem, mis soberanos padres, Melquisedec, Lisbeth, ya que solo ustedes hicieron posible este milagro. 2 semanas después de mi accidente, regresé a trabajar, pero me pusieron en light duty en la oficina. Estaba bajo las órdenes de mi coordinadora. Mi coordinadora es una jamaiquina que no gusta de los hispanos. Ancha, grande, como de 400 libras más o menos. Gustaba de gritar y ningunear a las personas que no hablan inglés. Solo que conmigo tuvo que hacer excepción. Se me acercaba mientras yo estaba sentada en el escritorio de la recepción y su enorme cara la ponía a escasos centímetros de distancia de la mía, mientras gritaba todo tipo de cosas. Mas yo recordaba el no seguir dioses ajenos y no dejaba que el enojo ni el miedo de su enorme y agresivo tamaño me influenciaran. Trataba de mantener la calma y me repetía sus palabras: todo lo puedo en Cristo, Lisbeth, que me fortalece. Batallé mucho con el hermano mayor, que me decía: contéstale, mándala lejos, mándala a volar. Y yo le decía: sométete a Cristo, Lisbeth, y deja que ella maneje esta situación. Batallé mucho en evitar que ningún pensamiento ofensivo pasara por mi mente mientras ella me gritaba y se agitaba. Y usted sabe, madre amada, cuántas veces me metí al baño a llorar porque ella me lastimaba con su actitud. No me proveía la información que yo necesitaba para atender a los pacientes y la poca que me daba estaba equivocada. Entonces mi trabajo nunca lucía bien. Hasta que un día decidí ponerla a ella en mi petición ante la presencia de ustedes. Así lo hice. Las cosas empezaron a cambiar paulatinamente. Poco a poco fue bajando la guardia conmigo hasta que después de 3 meses, por fin, yo estaba lista para regresar al campo a trabajar y me tocaba la última evaluación del médico de Workers' Compensation. Entonces me alcanzó en el almacén y me preguntó: ¿no te quieres quedar a trabajar aquí en la oficina? No, le contesté. Se te va a extrañar, me dijo. Desde entonces, nuestra relación de trabajo ha alcanzado un nivel muy alto. No somos íntimas amigas, pero nunca más volvió a tratarme con desdén o agresión. ¡Qué maravilla! Un testimonio más de lo que ustedes hacen en mi vida y en mis relaciones. Amén, aleluya. Me acerqué a pedir confiadamente al trono de la gracia y mis amados padres, Melquisedec, Lisbeth, contestaron mi petición. ¡Qué belleza! Hace unas semanas estaba escuchando un maná suyo. Yo me encontraba recostada en la cama y me quedé dormida con el celular en mi mano. Cuando me desperté en una habitación grande y blanca, había una pared enfrente de mí y una pantalla del tamaño de la pared, en donde usted estaba compartiendo un maná. De pronto dejó de hablar y levantó su mano derecha y dijo: ven, sígueme. Yo miré hacia atrás para ver a quién estaba llamando y me di cuenta que no había nadie más que yo en ese lugar. En ese preciso momento me desperté. Me quedé inmóvil pensando
en lo que había acabado de ver y escuchar. Nunca la he visto en ningún video levantar sus manos. ¿Qué significaría esto?, me preguntaba, mas mis preguntas se eclipsaban a recordar su bello rostro y la luz resplandeciente de su vestido. Cuando salí de mi éxtasis, llamé a mi tío Javier y le pregunté, tío, ¿qué hay que hacer para entrar en el ministerio que usted está? ¿Qué se necesita? Él me dijo, creer, eso es todo lo que necesitas. Y hoy aquí estoy yo, Santa Madre Cristo Lisbeth, creyendo en ustedes, padres amados, en mi soberano Padre Melquisedec y en usted, Santa Madre Cristo Lisbeth, creyendo que son Dios dos en uno. Mi búsqueda ya terminó desde que la escuché y entré a su ministerio, porque usted me ha resucitado, mi Salvadora eterna. Aquí estoy yo, Madre amada, dando frutos de labios que alaban y reconocen el nombre de mi soberano Padre Melquisedec y de su digna esposa, Cristo Lisbeth. Aquí están, mi cielo nuevo y mi tierra nueva, donde ustedes han hecho morada. Creo y testifico del nombre y grandeza de mis Dios, que son dos en uno, Dios Padre y Dios Madre. Aquí estoy yo, Madre amada, agradeciendo públicamente por su bondad y misericordia, porque ahora sé que era usted hablándome al oído por tantos años. Era usted indicándome el camino que me sacaría del lado equivocado para traerme a tu reino, que es el camino de gloria eterna de mis reyes de Salem. Era usted, siempre fue usted, Madre. Ese evento espiritual era usted que con sus lazos de ternura, con sus cuerdas de amor me trajo hacia usted. Me puso aquí para enseñarme cómo vestir de inmortalidad este cuerpo mortal, así como el dominio de la mente carnal, el sometimiento del hermano mayor al hermano menor, el espiritual, de reconocer a mi prójimo, de cómo vencer a Satanás con el amor, la palabra de Dios. Usted me trajo aquí para mostrarme que la verdadera circuncisión es en el espíritu, no en el tejido. Usted me llamó para enseñarme cómo lograr la santidad para poder ver a Dios cara a cara. Gracias. Gracias por traerme a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, al monte Sión, a la tierra de donde fluye leche y miel. Gracias, amados padres Melquisedec Lisbeth, porque la misericordia de Jehová Melquisedec Lisbeth es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Hoy tengo tanto y tanto más que contar, amados padres, de todas las maravillas que hacen cada día en mi vida y en mi entorno, pero esos serán motivos de otros testimonios que en su tiempo perfecto vendrán. Gracias, porque también veo el eco de su misericordia en la vida de mis hijos, de ellos, que sin saber son ya el resultado de mi petición ante ustedes. Yo esperaré en su precioso tiempo y en su reposo que un día no lejano mis hijos se acerquen confiados al trono de su gracia para dar sus propios testimonios. Amén, aleluya. Amados padres Melquisedec Lisbeth, quiero agradecerles eternamente por la vida de su santo ángel, mi tío Javier, quien ha sido de gran bendición en mi vida. Así también les doy gracias por la vida de mis tíos Guillermo Marta, Wolfo, de mis primos Joel Patricia, Juliana,
todos estos santos ángeles de Melquisedec Lisbeth, que en el camino son de gran ayuda espiritual. Rebosante de gratitud y profundo amor en mi corazón, doy su grito de júbilo y victoria. Por Melquisedec Lisbeth, por Melquisedec Cristo Lisbeth, por nuestro Padre y por nuestra Madre. Amén, aleluya. Su amada hija, obra de sus manos, estrella resplandeciente de su vientre espiritual. Paulina Guerrero Mackenzie. Santo ángel de Melquisedec Lisbeth, de mis amados reyes de Salem.